anoche cuando estábamos conversando con estos hermanos de varios lugares, incluso había gente de Colombia, estábamos conversando sobre la situación que se está dando en la iglesia en muchos lugares. Una de las cosas que decíamos, bueno, la iglesia se ha dividido, se ha polarizado y la sociedad también. Y al parecer lo que ha pasado es que la sociedad ha influido más en la iglesia que la iglesia en la sociedad. O sea, lo que nosotros vemos en la sociedad, una sociedad dividida y polarizada, lo vemos en la iglesia porque la iglesia de alguna manera es la expresión de la misma sociedad y no ha sido la iglesia la que ha influido en la sociedad. Ahora, vamos a tocar la temática de esta polarización, pero sobre todo la pregunta que vamos a hacer esta noche es ¿cómo vamos a votar? ¿Cómo deberíamos votar nosotros los cristianos evangélicos sin tomar un sesgo determinado, sino como cristianos en primer lugar? Debo advertir que esta noche diré cosas incómodas, a veces duras, que no necesariamente van a poder gustarnos a todos, pero lo voy a decir en realidad y voy a partir de la autoridad de la palabra de Dios y con la experiencia además de estar muy cercano al mundo político, no militando en un partido político, pero sí siendo una persona cercana, orando por los políticos, relacionándome con ellos de los distintos colores y de todas las tendencias, la verdad, por muchos años. Pero, perdón, un gato pasó por aquí. Pero lo voy a decir con respeto. Vamos entonces. Y vamos a ir de lo general a lo particular. Primero, digamos que el mundo no solo parece estar cada vez más polarizado y dividido, sino que de hecho lo está. Y nuestro país no es la excepción. Hoy colegas, vecinos, amigos, familiares se han dividido y aún muchos frente al proceso que estamos viviendo se han convertido de la noche a la mañana en verdaderos enemigos. La clase política, la prensa, los líderes, incluidos muchos líderes religiosos, han aportado a esta convulsión que de a poco ha ido dando paso a una especie de territorio de guerra donde solo vemos partidarios o detractores. Y finalmente son pocos los cristianos que han actuado con los estándares de integridad que la Biblia demanda, siendo agentes de paz. Todos los cristianos, por cierto, anhelamos ir al cielo, pero muchos últimamente no están cuidando sus palabras, sus escritos en redes sociales. Basta ver publicaciones que alimentan el odio hacia otros cristianos incluso, y aún su conducta en sus círculos de influencia, ahondando estos cristianos las enemistades en la tierra, olvidando que Jesús mismo dijo: dichosos los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy ciertamente vivimos en un mundo mucho más incierto y donde el tiempo pasa rápidamente. ¿Hay algo que creamos que la iglesia necesita decir o hacer para actuar con integridad en ese mundo cada vez más polarizado, en este Chile cada vez más polarizado? ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol o la responsabilidad que Dios nos está dando? ¿Cuál es nuestra voz acá? Primero, como cristianos debemos buscar en Jesús nuestras pautas para vivir. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cómo actuó Jesús? Y vamos a descubrir que Jesús siempre honró a la persona detrás de los problemas. Incluso entre aquellos que debieron haberle ofendido al mismo de alguna manera. Jesús se asoció con personas consideradas parias morales, con los cuestionables. Se comprometió con los soldados de ocupación romana y también con los recaudadores de impuestos que servían al gobierno de ocupación. Sin embargo, Jesús siempre trató a esas personas con dignidad, con respeto y con compasión.
La Biblia no nos da licencia para afectar los derechos humanos básicos. Entre ellos el derecho a vivir, a creer de manera diferente, a educar a sus propios hijos, el derecho a la dignidad. No tenemos esa opción de vulnerar estos derechos como cristianos. Cuando un político quiere hacer eso, los seguidores de Jesús no solo no debemos estar de acuerdo, sino que además, de manera firme debemos oponernos y levantar nuestra voz. No importa del lado político que sea ese político. Por cierto, que debemos definir a la luz de la palabra los derechos esenciales del ser humano. Y no me refiero con esto a esos absurdos pseudo derechos que algunos grupos quieren enarbolar como bandera de lucha. No es eso. Por cierto, es triste ver cuando los evangélicos que se autodefinen como cristianos se aferran a una agenda política determinada, a sabienda que las personas, algunos políticos, que lideran esas agendas, tampoco están demostrando las cualidades de Jesús. Por ejemplo, en el ámbito internacional, no porque Trump defienda a la iglesia en sus discursos o haga loas a Israel, se comporta él como un cristiano. No lo es. Y tenemos que ser suficientemente honestos para reconocerlo. Ya se ha visto eso muchas veces en la historia. Por ejemplo, en España, muchos evangélicos se pusieron detrás de Franco, así como en Chile detrás de Pinochet. ¿Cuál fue el resultado? Para muchos hoy la iglesia evangélica representa entonces represión, la violación a los derechos humanos, la violencia y la imposición de modelos. Y por eso mucha gente no quiere tener nada que ver con la iglesia. Y la iglesia entonces dejó de ser sal y luz. Perdió su sabor. Debemos entender que no fuimos puestos en la tierra para ser parte de la estructura del poder. Como iglesia fuimos puestos en la tierra como hijos de Dios para demostrar cómo Dios quiere que vivamos. Y si la gente nos juzga o somos perseguidos por nuestra postura, bueno, ese también es el camino que Jesús nos advirtió que deberíamos hacerle frente. ¿Cómo actuar entonces? Bueno, yo no veo a Jesús diciéndole a los judíos que deban someterse a los romanos, pero tampoco veo a Jesús diciéndoles que deben rebelarse a los romanos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les enseñó el camino al Padre y este debía ser suficiente para que frente al poder sus seguidores decidieran por sí mismos. Por eso, y lamento mucho esto, pero yo no les voy a decir si deben votar por el apruebo o por el rechazo. Eso, como pastor para mí y como hermano en la fe, sería faltarles el respeto a cada uno, quitarles la oportunidad de demostrar a qué Dios sirven, pero por propia voluntad. Si yo les dijera qué deben votar, asumiría yo frente a Dios la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene ante Dios. Solo les puedo decir cómo votar. ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son los parámetros o los principios de la palabra para que cada uno tome una decisión en conciencia personal y sobre todo frente a Dios? Pero esto también va a significar que deberán mantenerse firmes contra la cultura que les rodea y que muchas veces les presiona. Una cultura que puede llegar a ser corrupta, egoísta e incluso opresiva. Una cultura que les rodea, que presiona permanentemente, dentro y fuera de la iglesia. Una cultura que puede ser corrupta, egoísta e incluso opresiva. Aquí el problema entonces no es el modelo social, político o económico. El problema de fondo para un cristiano es dónde estás poniendo tu corazón a la hora de votar. Porque si confías en que un modelo humano resolverá el problema que está en el corazón de los comunistas, de los socialistas, de los frente amplistas, de los demócratas cristianos, de los RN, de los UDI, o de quien sea, o de cualquiera que no milita en ningún partido, si de verdad confías en que un modelo va a resolver ese problema que está en el corazón, el problema entonces lo tienes tú, tienes un serio problema. La conclusión previa es que tratemos de discernir con cuidado y con mucha oración la voluntad de Dios en cada situación
incluida esta que nos toca el 25 de octubre. Pero los cristianos hemos demostrado tener un problema y varias confusiones. Por cierto que aceptamos un estándar básico de moralidad, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo, lo que es necesario ante Dios, que nos demanda la palabra de Dios. Nosotros los cristianos, por ejemplo, comenzamos con los 10 mandamientos, pero el problema es que no siempre se puede legislar, o sea, hacer leyes con ese tipo de moralidad, sobre todo para que otros que no creen en Dios se sometan a ese tipo de moralidad. Es absurdo, por ejemplo, esperar que Camila Vallejos inicie las sesiones en el Congreso en el nombre de Dios cuando ella no cree en Dios. Como cristianos no podemos ser tan ilusos. De hecho, en su boca el nombre de Dios más bien sonaría una ofensa ante Dios mismo. Además está el hecho de que los 10 mandamientos, lo que contempla ahí, mandamientos por ejemplo, contra la codicia, el adulterio y la mentira. Podemos legislar contra el adulterio, pero ¿cómo legislas contra la codicia o contra la mentira que están tan inmersas y son tan internas? Nosotros los hijos de Dios seguimos la ley moral de Dios, porque esa ley está impregnada en nuestro corazón y de hecho nos debería agradar cumplirla porque amamos a Dios. Pero Dios no espera que solo tengamos una lista de cosas que hacer y cosas que evitar. Eso no sería una verdadera espiritualidad. No sería una verdadera adoración. Y recuerden, Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros más que ser movidos por listas morales, debemos ser movidos por lo que está en el corazón de Dios, que afecta nuestro corazón y que esperamos que impacte en el corazón de los demás. Por cierto, que como hemos visto en Chile y en el mundo, la tendencia para muchos es que nosotros los cristianos nos aislemos, que no nos metamos en política. Y esta es una tendencia interna y externa a la iglesia. Muchos creyentes piensan que debemos vivir en una burbuja como si la iglesia fuera el reino de Dios y no debemos contaminarnos con el mundo. Pero allí olvidan que lo que contamina, según lo establece Jesús mismo, es lo que sale de nuestro interior, no lo que viene de afuera. Y por otro lado, fuera de la iglesia se espera que no nos metamos en nada que tenga que ver con las decisiones seculares. Pero si quieren, ellos sí, cuando nos dicen eso, sin embargo, quieren nuestros impuestos y los políticos quieren nuestros votos. Entonces, nuestra primera pregunta, quizás la más sencilla de todas, va a ser, ¿debemos los cristianos votar? Partamos entonces nuestra reflexión desde ahí. ¿Debemos los cristianos votar? Porque nuestra tendencia y hasta explicación es que no debemos confundir las cosas dando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en nuestra mente parece que Dios no se mete en la contingencia, como si estuviera mirando para otro lado. Pero debemos leer bien el contexto del texto. ¿Quién es el César? ¿O qué le corresponde al César? Diríamos inmediatamente, bueno, los asuntos del mundo, los asuntos seculares. Pero en realidad, el César es quien le permite Dios ser. Y al César le corresponde lo que Dios le permite que sea de él. Es Dios quien pone y saca autoridades, no lo olvidemos. Por lo que el César arrogante, representado hoy por la clase política en su conjunto, cree que las cuestiones de gobierno son de él, de ellos. Pero en realidad, ¿qué es de Dios? Todo. Sí, todo es de Dios. Aún las cuestiones de gobierno. Por eso Dios pone y permite autoridades. Entonces hay que darle a Dios todo. Y al César respetarlo mientras dirija sus pasos en temor de Dios. Porque su función temporal fue dada por Dios. Cuando damos al César lo que es del César, le estamos dando lo que él cree que es de él, pero que en realidad el dueño absoluto sigue siendo Dios. Y por tanto debemos darle a Dios todo,
nuestro criterio para pensar, nuestros compromisos ideológicos. Debemos darle a Dios nuestra forma de pensar, incluso hasta la forma de votar. Entonces, ¿cómo elegimos las autoridades? Y sobre todo los destinos del país en que Dios nos permitió nacer. Porque si no lo hacemos, entonces el todo no sería todo. Sabemos que Dios es el dueño y soberano absoluto, y que si hay autoridades es porque Él las ha permitido. Ahora bien, si esto es cierto, ¿da lo mismo que vayamos a votar o no? No. ¿Qué rol nos corresponde a nosotros? Votar es el deber y la responsabilidad de cada cristiano. Y votar por los líderes que promueven los principios cristianos, entonces se vuelve obvio. Ciertamente Dios está en control, pero eso no significa que no hagamos nada para fomentar su voluntad. Noten, y me imagino que ustedes conocen muy bien, posiblemente algunos se lo saben de memoria, el texto de Pablo que le escribe a Timoteo, en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Capítulo 2, verso 1 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, los que están en máxima autoridad, y por todos los que están en eminencia, los que tienen responsabilidad. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Se nos ordena orar por nuestros líderes, independientemente si nosotros los hayamos votado o no, por los que están en autoridad. En términos de liderazgo político, hay evidencia en la Escritura de que algunas veces Dios ha estado disgustado con nuestras propias elecciones. Oseas 8:4 dice: sin contar conmigo han establecido reyes y han nombrado jefes sin saberlo yo. Han tomado su plata y su oro para fabricarse ídolos y destruirse a sí mismos. Y aquí en la palabra de Dios, estas elecciones sin contar con Dios, sino más bien con nuestro propio criterio humano o humanista, Dios lo compara con la idolatría. Entonces estamos hablando de algo serio. La evidencia del dominio del pecado en este mundo está, por cierto, por todas partes. Y mucho del sufrimiento en el mundo se debe justamente al liderazgo ateo. Proverbios 28 dice: cuando triunfan los justos se hace gran fiesta, pero cuando triunfan los malvados, o sea, aquellos que no reconocen a Dios, la gente debe esconderse. La Escritura da instrucciones a los cristianos para que obedezcan a las autoridades legítimas, a menos que esas autoridades contradigan los mandamientos del Señor. ¿Recuerdan ustedes a Pedro y Juan en Hechos 5? Ellos les dicen allí a los líderes: es nuestro deber obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y tienen la lectura de Romanos 13 también, que va por la misma línea. Como creyentes nacidos de nuevo, debemos esforzarnos por elegir líderes quienes serán a su vez guiados por Dios mismo. ¿Recuerdan el 1 Samuel capítulo 12? ¿Recuerdan cómo cayó el liderazgo de Saúl? Saúl se supone que tenía temor de Dios, pero se alejó de Dios. Ya no le reconoció más, sino de una manera superficial. No podemos estar soportando y sosteniendo líderes que dicen creer en Dios, pero hacen lo que ellos quieren. De una manera superficial dicen creer en Dios. Y tenemos muchos ejemplos en nuestro país, desde la presidencia hacia abajo. En una elección de personas para cargos como legisladores o presidentes, los candidatos o aspirantes que violan los mandatos bíblicos o rechazan abiertamente sobre el derecho, por ejemplo, a la vida, a la familia, al matrimonio, la protección de la dignidad humana, la explotación o la fe, nunca deben ser apoyados por un cristiano.
La palabra de Dios no nos da licencia para apoyar porque nos gustan, porque nos caen bien o porque son de nuestra tendencia política, si están abiertamente en contra de los elementos claves y los principios de la palabra de Dios. Nunca deben ser apoyados por un cristiano personas que están contraviniendo los principios de la palabra de Dios. La justicia es el orgullo de una nación, dice Proverbios 14. El pecado es su vergüenza. Esa vergüenza cae sobre los hijos de Dios. Los cristianos deben votar siendo guiados a través de la oración y, por cierto, conociendo la palabra de Dios, porque si un cristiano no conoce la palabra de Dios, entonces no tiene idea muchas veces si estos candidatos o esos modelos están contraviniendo la palabra de Dios, como de las realidades en las opciones en la votación que vamos a tener en pocos días más. Los cristianos en muchos países en este mundo son oprimidos y perseguidos. Sufren hoy en día bajo gobiernos ante los que ellos no tienen el poder para cambiar nada. Gobiernos que odian su fe, que silencian sus voces. Corea, China, Cuba. Estos creyentes predican el evangelio de Jesucristo en esos lugares a riesgo de su propia vida, pero ¿saben qué? Son hermanos nuestros. Y muchos son muertos para que otros puedan beneficiarse del amor de Dios. Y en otros países, los cristianos apoyan a líderes, posturas o modelos que van en contra de los mismos principios bíblicos que están afectando a esos hermanos nuestros. Eso es una locura. Y ya vamos a profundizar en estos aspectos. Pero por otra parte, los cristianos en muchos países han sido bendecidos con el derecho de hablar y elegir a sus líderes sin temor por ellos o por sus mismas familias. Eso somos nosotros hoy todavía en Chile. Y debemos dar gracias por ello, pero a la vez ser muy responsables en esto. No podemos simplemente conformarnos con que tenemos un día para celebrar el Día de la Iglesia Evangélica. En Chile, durante la elección presidencial del 2014, casi 1 de cada 5 autoprofesantes cristianos no fueron a votar. Dieron por sentado ese derecho. No fueron a votar y ahora vemos las consecuencias. Y por cierto, ni Guillermo ni Piñera son cristianos, ni respetan la fe. Sin embargo, lo que no debemos buscar es que nosotros recibamos protección o beneficios. No debemos como cristianos votar nunca movidos porque se nos cobren menos impuestos o porque se nos dé un espacio para tener una catedral o una iglesia o un cementerio. Eso sería una locura. Hay elementos mucho más profundos por los cuales votar o no votar y no movidos por nuestro propio egoísmo. Me encontré con y no sé si lo alcanzan a ver bien, con este meme que decía: no a la ley seca. Ya hemos votado sobrios y mira lo que ha pasado. Bueno, podríamos parafrasear diciendo: no a seguir votando sin antes orar, porque no hemos orado en las elecciones anteriores y miren lo que ha pasado. Hemos sufrido como creyentes muchas veces cuando estamos ante un partido de fútbol por las eliminatorias para un cupo hacia el Mundial. Pero créanme que es mucho más difícil hoy en día que estamos ante una final mundial en que se enfrenta el cristianismo y el mundo. Y lo digo en serio. Esto no es solo un partido más y no solo se está dando en Chile. Por eso, como hijos de Dios, debemos preguntarnos seriamente: ¿qué es más importante? ¿Dónde está tu corazón? En nuestros días y en esta era hay muchos que quieren retirar el nombre de Dios y el mensaje de Cristo totalmente fuera del ámbito público. Y ya lo han hecho de los colegios. Votar es una oportunidad para promover, para proteger y para preservar un buen gobierno. Pero es cierto, no tenemos un buen gobierno. Como dicen los españoles, el peor gobierno en el peor momento. Y esto comenzó en octubre, en el decantamiento de esta situación brutal, me refiero violenta, pero se venía decantando antes. Pero debemos considerar las opciones y ser responsables frente a Dios. Dejar pasar esta oportunidad significa permitirles a aquellos que denigrarían el nombre de Cristo que se abran camino al interior de nuestras propias vidas y familias. Porque los líderes que elegimos,
que hoy en día están en el Congreso o que no hicimos nada para que no fueran elegidos, en realidad hoy en día tienen gran influencia en nuestras libertades. Y muchos de ellos, créanme, que no son democráticos, de derecha y de izquierda, los extremos, ellos quieren imponer. Ellos pueden elegir proteger nuestros derechos de adorar y propagar el Evangelio, o pueden restringir nuestros derechos. Les hemos dado esa libertad a ellos para que restrinjan nuestra libertad. Pero a pesar de que restrinjan esos derechos, debemos dejarnos mover nosotros como cristianos por los principios bíblicos más profundos. Aquí el asunto no es cuántos evangélicos somos. Y ustedes ven ahí la cantidad de la población en el año 2017 y qué porcentaje de nosotros éramos los evangélicos aptos para votar y todas las estadísticas. Pero aquí el asunto no es cuántos evangélicos somos y si podemos tener un presidente evangélico o no. Eso no está en juego. Lo que está en juego es el modelo de país del cual queremos ser parte. Un país que pueda ir hacia la rectitud o hacia el desastre moral. Eso más bien depende de si estamos dispuestos a cumplir el llamado que tenemos de compartir el Evangelio en primer lugar. Los cristianos deben ponerse de pie y seguir nuestro mandato de cumplir con nuestros deberes cívicos, por cierto, y votar con temor ante Dios. No ante las cosas que puedan pasar, sino ante Dios. Porque a quien de verdad deberemos darle cuenta es a Dios. Pero si lo hacemos, si votamos y no estamos compartiendo el Evangelio, les aseguro, no importa el modelo que se imponga. Podremos tener un país con más o menos igualdad, con más o menos libertad, con más o menos moral, pero igual irnos al infierno. ¿Nos damos cuenta de eso? Eso es lo que está en juego. Darnos cuenta de la tarea que tenemos, que va mucho más allá de la votación del 25 de octubre. Está en juego definir qué tipo de cristianos somos. Los cristianos que hemos experimentado el nuevo nacimiento en realidad no somos ciudadanos de esta tierra, sino que pertenecemos a un reino denominado el reino de Dios o el reino de los cielos. Y son los principios de este reino de Dios que nosotros tenemos que defender mientras estamos en la tierra. Muchos de nosotros, los cristianos, creemos que porque no vamos a una clínica con una de nuestras hijas a hacerle un aborto, por eso no seremos considerados culpables de apoyar el aborto. Sin embargo, la Biblia le dice a aquellos que apoyan lo que otros hacen, el mal hacer, y habiendo podido evitarlo, no lo han hecho, van a ser considerados tan culpables como los que cometen directamente el pecado. ¿Qué es lo que dice Romanos en distintas versiones? Escuchen esto, por favor, Romanos capítulo 1. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirman que están en lo correcto los que hacen todo eso. La Dios habla hoy y dice, saben muy bien que Dios ha decretado lo que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. La NBI dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y la NTV dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero igual ellos las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Miren, este que se planteó como algo muy bonito, esta ley que se quería discutir ayer y que fue rechazada, la ley de ESI, iba en esta línea. No es educar en sexualidad a los niños, es promover en la mentalidad infantil apertura hacia cosas que tienen que ver con el sexo en los niños cuando todavía sus mentes no están preparadas. ¿Desde qué perspectiva? De la más liberal posible. Incitan a otros a que también las hagan. Y nosotros como cristianos debemos decirlo claramente, no importa si esta postura viene de Evópoli, viene de la UDI, viene del Partido Comunista o del Frente Amplio. Lo que tenemos que levantar nosotros es la voz en base a lo que la palabra de Dios me indica. No si son de derecha, de izquierda o de centro, para ver si los apoyo o no.
En otras palabras, nosotros no somos solo culpables ante Dios por los pecados que cometemos nosotros, sino por los pecados que aunque otros los cometan, o nos complacemos, o los apoyamos, o simplemente callamos. Y si votamos a favor de personas que están orientando el accionar de nuestro país hacia esas líneas, ¿cuánto más entonces vamos a tener que dar cuenta frente a Dios de todo esto? Tanto los pecadores como los apoyadores recibirán el castigo de Dios. Para que no pequemos contra Dios, apoyando a aquellos que cometen pecados contra Dios, en las elecciones es que debemos estudiar esto, debemos estudiar en profundidad algunos de estos pecados cometidos o apoyados por casi la totalidad de quienes apoyan las opciones de apruebo y rechazo. Y esto es lo que tenemos que decir claramente. Muchas de estas cosas son apoyadas de una u otra manera por los del apruebo, por los del rechazo. Y voy a mencionar algunas. El aborto. El aborto es absolutamente contrario a la palabra de Dios. No podemos apoyar una postura a favor del aborto. ¿Cómo quieren que lo digamos? Y estoy hablando bajo la autoridad de la palabra de Dios. La homosexualidad no es simplemente un asunto de opciones. El lesbianismo, la mentira, mentirnos entre nosotros, mentir a otros. La política está llena de mentiras hoy en día. No podemos apoyar estas posturas, estos planteamientos que se hacen públicos cuando sabemos que son planteamientos mentirosos. Ayer estaba viendo con Estela algo interesante. Desde octubre en adelante hemos visto las noticias, las líneas editoriales diciendo una manifestación pacífica y el resultado es todo quemado. Y desde ayer o esta semana comenzaron a decir manifestación violenta. En ambos casos están mintiendo. Están tratando de manipular a la gente. ¿Cómo podemos apoyar a unos y a otros si ambos están mintiendo? No podemos. La palabra de Dios no nos permite, no nos da licencia para apoyar cuando un modelo u otro establece impuestos excesivos, cuando comete injusticias, cuando hay corrupción desatada como la hemos visto, cuando hay abusos, cuando hay explotación de unos por otros, cuando hay violencia la permitimos. La palabra de Dios es contraria a todo ello. Nosotros no podemos apoyar posturas que hacen la vista gorda frente a estas cuestiones. Yo no sé si ustedes en sus pantallas ahí del celular o de los computadores están viendo, pero están todas las citas bíblicas que están apoyando lo que digo. Y no simplemente es una lectura sacada de contexto. Eso es lo que la palabra de Dios me está indicando. Y me importa muy poco si sean del apruebo o del rechazo, de la izquierda o de la derecha, quienes están haciendo la vista gorda. Nosotros, los hijos de Dios, no podemos hacer la vista gorda a nada de esto, porque si no llegamos a ser cómplices de todo ello. Después en el chat se los puedo enviar estos mismos textos y por tiempo no los voy a ver cada uno de ellos. Aquí entonces debemos recordar que como cristianos nuestra lucha no es contra nuestro hermano, ni contra nuestro vecino, ni contra un candidato de lo que sea, ni siquiera contra un modelo. Nuestra lucha es contra Satanás. La palabra de Dios dice contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y créanme que estas huestes están manipulando a ambos bandos. Efesios 6:12 dice allí, ¿no es cierto esto? No es en el mundo espiritual solamente, por cierto, donde tenemos que pelear estas guerras, sino también en el mundo físico, en el mundo donde vivimos, en el mundo donde nos educamos, donde nuestros hijos se educan, donde comemos, donde trabajamos, donde vivimos. Si nosotros los cristianos permitimos que nuestros gobernantes sean personas sin temor de Dios, por tanto, de acuerdo a la palabra de Dios, hijos del diablo, nosotros tendremos la culpa de las cosas malas que ellos hagan mientras estén en el gobierno. Si permitimos que la tarea de hacer lo que quieran sin temor de Dios sea una tarea fácil, nosotros seremos parte de los resultados y nuestros hijos sufrirán las consecuencias. De acuerdo con Romanos 1:32,
Somos culpables si permitimos que un hombre enemigo de Dios se convierta en líder. Si pudiendo hacer algo no lo hicimos. Ahora, uno se preguntará, ¿y qué si de todas formas gana una opción u otra sin contar con mi voto? Bueno, al menos no serás cómplice si no votaste por esa opción o si no hiciste nada para que no ganara. Honestamente espero que el Espíritu Santo nos muestre, no el modelo que promete más. Ya sabemos lo que nos costó la gratuidad de la educación, nos costó el aborto y la ideología de género. Ambas opciones hoy en día, para ser honestos, ambas opciones, apruebo y rechazo, son malas. Son malas opciones desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y mienten mucho, y manipulan mucho. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿cuál opción es menos consistente con la palabra de Dios? ¿Cuál va en una línea de más choque? Ahora, si por algunas cosas que te atraen de las promesas de un modelo o de otro, haces la vista gorda a otras cosas, perdonas otras que van en contra de la voluntad de Dios abiertamente, estás en problema, porque estarías condonando lo que Dios condena. No estarías en desacuerdo conmigo, sino con la palabra de Dios. Cada votante tiene que decidir, tiene que decir y tiene que opinar sobre qué leyes deberían controlar la nación en que vive. ¿No debería esa influencia y ese voto ser puesto a favor de tales cosas como la libertad, los asuntos morales, la virtud, la honestidad? En otras palabras, esos asuntos que tenderán a mejorar la vida en la sociedad. Porque es cierto, si hemos llegado a la situación actual ha sido por un modelo corrupto. Pero lo que se nos está presentando es un modelo mejor, con menos corrupción, con más respeto a la vida desde el nacimiento. Y ahí estamos en serios problemas porque vamos a tener que orar mucho ante Dios. La pregunta de base es, ¿puedes votar por tus convicciones? Porque ese es tu derecho al fin de cuentas. La pregunta entonces, ¿cómo debe votar un creyente? Y aquí debo plantear algunos elementos que son absolutamente necesarios. ¿Cómo debo votar? ¿Cómo debes votar? Primero, orando. Pero orando como genuino hijo de Dios. Porque si lo que nos mueve de verdad es la gloria de Dios profundamente y estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, entonces la decisión que tome será la que Dios quería y eso nos va a dar profunda paz. Si Dios te está moviendo, no eres tú, no son tus ideologías, no son tus afinidades, no estás haciendo la vista gorda para una u otra cosa. Si ante Dios estás votando por la opción apruebo o por la opción rechazo, pero tienes convicción como hijo de Dios frente a Dios y has orado por eso, entonces tu voto era lo que Dios quería. En segundo lugar, tienes que ayunar por tiempos difíciles. ¿Qué resultado tendremos si los genuinos creyentes nos concertáramos en orar profunda y genuinamente antes de votar? Y luego votamos siendo fieles a esos mandatos divinos. Entonces, debemos orar sin cesar. De aquí al 25 deberíamos estar orando cada día sin cesar para que el Señor, primero, nos dé sabiduría y firmeza para votar conforme y de acuerdo a su voluntad. Y en segundo lugar, orar por nuestro país, por misericordia. Porque el modelo que sea un modelo que de verdad se alinee con los mandatos de Dios. En tercer lugar, debemos votar informados. Y yo no sé cómo decirle esto a los jóvenes muchas veces, porque repiten ecos. Quieren cambiar cosas que no conocen. Las últimas encuestas indican que el 95% que quiere cambiar la Constitución, y no digo que haya que cambiarla o no, el 95% de quienes quieren cambiar la Constitución no la han leído nunca.
Hemos preguntado, ok, ¿dónde se consagra un modelo económico en esa Constitución específicamente? Y no hay respuestas. Debemos juzgar todo y retener lo bueno, pero de manera seria ante Dios, informados. Debemos ser sabios. La sabiduría es la correcta aplicación del conocimiento, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de lo que nos están planteando, proponiendo, el conocimiento de la experiencia comparada si esto ha resultado en otros lugares y el conocimiento de la palabra de Dios. Y si tenemos todavía falta de sabiduría, ¿qué es lo que dice la palabra? Pidámosela a Dios. Entonces que actuemos con discernimiento. Pidamos espíritu de discernimiento en estos tiempos, de convicción, no de conveniencia, de que cuando votemos sea por la convicción de que Dios nos movió a votar de esa manera, no porque nos conviene. Que estemos seguros que eso es lo que Dios quiere y sometido a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros queramos. No tratando de doblarle la mano a Dios con mis tendencias. No esperando recibir algo a cambio, no tratando de ser reconocido, de que los evangélicos seamos reconocidos en la estructura del Estado. Hoy hasta en protocolos está presente la iglesia evangélica, pero nunca se había legislado tan lejos del corazón de Dios. La cercanía no es sinónimo de que quieran lo bueno para el pueblo de Dios por parte de esas autoridades. Recuerden ustedes que hubo una presidenta muy cercana al pueblo de Dios, y sin embargo, animó a legislar en cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Hubo por ahí un dictador muy cercano al pueblo de Dios. Y estaba violando los derechos humanos de la gente. Bueno, eso nos muestra la Biblia. Desde el principio, en el huerto de Edén, la serpiente fue muy cercana. Fue muy amigable. El que sean amigables con nosotros, el que sonrían cada vez que muestran la Biblia, el que la usen como Trump, como plumero prácticamente, no quiere decir que sean cristianos o que estén a favor de los principios bíblicos. No sacamos nada en Chile con tener una ONAR, una organización de, ¿cómo se llama? Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, politizada. Que es servir a una postura de derecha o de izquierda, o tener un presidente de pastores que sean funcionarios de gobiernos ateos. Tampoco sirve de nada que nos regalen un edificio. No es una cuestión de pragmatismo, sino de guía divina. Por lo tanto, debemos seguir el consejo de la palabra de Dios, debemos ser mansos, pero astutos. Mansos respondiendo, como nos dice la palabra de Dios, pero astutos, no dejando que nos engañen ni dejándonos manipular. No debemos permitir que la política se siga metiendo en la iglesia, sino debemos hacer que nosotros los cristianos realmente podamos afectar la política, cambiando sus patrones de corrupción, de explotación, de mentira. Recuerden que Mateo capítulo 16 dice Jesús, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Hoy en día las puertas del Congreso están haciendo barrida contra la iglesia. Hacen lo que quieren, porque nosotros no hemos actuado con convicción a partir de la palabra de Dios. Quiero ir terminando con esto. Quiero ver una escala ascendente de cuáles son los principios para votar. Primero, esto es solo para hijos de Dios. No si nos creemos hijos de Dios, sino de verdad si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo. Entonces, si somos hijos de Dios, su palabra será nuestra primera guía al momento de votar. Por ello debemos asegurarnos de leer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro contexto, pero a partir de la Biblia. Y no al revés. No sea al revés porque lo estamos viendo. Tenemos que no leer la Biblia a partir de nuestra vida, sino leer nuestra vida y todo lo que nos rodea a partir de lo que la Biblia dice, tratando de que la Biblia
no diga lo que queremos que diga, no nos haga pensar como queremos pensar, sino que nosotros nos adaptemos a la Biblia. Eso nos lleva a someternos a la palabra de Dios y que todas nuestras ideas sociales, nuestras tendencias políticas, nuestros parámetros religiosos, nuestros modelos económicos sean sujetos a los parámetros bíblicos, incluidos entonces los modelos que representan o no esos planteamientos. Por ello, por ejemplo, un principio clave es que como hijos de Dios tenemos temor reverente a Dios, nos sometemos a su palabra, por lo tanto no podemos optar por modelos que abierta o solapadamente no tienen temor de Dios y que sus planteamientos vayan directamente en contra de su palabra. En segundo lugar, la Biblia no nos dice por qué persona, por qué partido, por qué modelo o por qué asamblea votar. Pero tampoco nos dice por qué persona, por qué partido, por qué modelo o por qué asamblea no votar. Eso no nos lo dice la Biblia, pero sí nos da principios que son innegociables. O sea, nos dice cómo votar. Primero, ¿cómo votar? Buscando aquellos modelos que plantean como principal lo que la Biblia dice que es principal. El derecho a la vida. Ese es el derecho inicial, esencial, básico, principal. Porque si no se permite la vida de un ser humano, ninguno de los demás derechos tiene sentido ni propósito, ninguno. Por tanto, un cristiano no puede votar a favor de ningún modelo que promueva la violación del sagrado derecho a la vida o a la dignidad de la persona humana. Buscar cualquier razonamiento, justificación o excusa que permita el atentado a la vida desde su concepción y hasta su muerte, por muy lógico, argumentado, incluso hasta solidario que parezca, contraviene el principio esencial de lo sagrado de la vida humana como la expresión misma de Dios en el ser humano. Y esto lo tenemos que decir claramente. En segundo lugar, el derecho a vivir en libertad, siendo la libertad la capacidad de elegir o escoger lo que propende a vivir en paz, tener felicidad o desarrollar su vida conforme a propósitos terrenos y eternos. La libertad de conciencia, de creencia, de opinión derivan de esa libertad, que por lo tanto no se afecte de ninguna manera a otro ser humano único, individual y precioso a los ojos de Dios. Otros derechos que se desprenden de este son la libertad de ser oprimido. Nadie debe ser oprimido. Nadie debería vivir en temor que alguien atente contra sus derechos. Derecho a opinar, derecho a la propiedad, derecho a todos los elementos de la vida, como en el caso de cualquier dictadura. El derecho al trabajo libremente escogido y a disfrutar de sus frutos, tanto siendo proveedor para sí mismo como para otros, para sus familiares. El derecho a poseer bienes como resultado del esfuerzo no se puede vulnerar, a menos que un individuo esté afectando el derecho de los demás. Por tanto, votar por cualquier modelo que afecte esa libertad, ya sea por razones ideológicas o prácticas, tanto en sus propuestas como en su ejecución del gobierno, va en contra de un derecho que Dios le ha dado al ser humano y que éste debe aprender a desarrollarlo colectivamente. Y el rol del Estado es proteger este derecho tanto del mismo Estado como de otros individuos que son delincuentes, terroristas, criminales, enfermos, lo que sea. Un cristiano no puede ni debe apoyar aquellos modelos que, aunque digan buscar el bien común, están dispuestos a afectar estos derechos en la vida de los demás, como el derecho a la dignidad, explotando a la gente, o a la propiedad privada, quitándoles lo que sus esfuerzos les han provisto. El otro aspecto es el derecho a vivir en paz. Y estamos hablando de los derechos esenciales, no de los pseudo creados hoy en día. El derecho a vivir en paz, que protegido como tal permite buscar la felicidad individual y colectiva y el cumplimiento de los propósitos que cada uno se dé para desarrollar su propia vida. Este derecho, sobre todo, tiene incidencia a nivel del núcleo esencial de la sociedad, que es la familia. Por lo que el rol del Estado será asegurar qué acciones violentas afectan la tranquilidad de las familias y que las políticas del mismo Estado no provoquen inestabilidad al interior de ellas,
Vulnerar, por ejemplo, el derecho preferente de los padres a la crianza de sus hijos afecta este derecho. Las que promueven medidas que restan el derecho de las familias a vivir reposada y quietamente, como dice la palabra de Dios, pensando, por ejemplo, que a las generaciones futuras se les está legando un modelo o un estilo de vida que les va a afectar integralmente desde la perspectiva política, social, económica, espiritual o filosófica. Un cristiano no puede votar por aquel modelo que propenda o promueva cambios sociales que afectan la tranquilidad de las generaciones futuras o actuales. Para mí aquí un tip es que crea que el mal es inherente al ser humano más allá de su pobreza o riqueza. Miren, yo he visto en Chile a jesuitas como Puga o como Berríos y les reconozco su extraordinario esfuerzo y sensibilidad con los perjudicados de nuestra sociedad. Pero se equivocan cuando atribuyen todos los pesares a un conflicto entre ricos y explotadores, entre pobres y oprimidos. Cosa que también escucho muchas veces en discursos de muchos políticos. Esto tiene que ver con el corazón humano, porque así como conozco ricos miserables, también conozco pobres miserables. Y así como conozco pobres que son generosos, también conozco ricos que son generosos. Entonces, ¿qué debe hacer un creyente para poder votar en buena conciencia? Sin duda, someterse a la palabra de Dios. En todo, en absolutamente todo. Nosotros lo tenemos en ejemplos de la palabra de Dios. José, Daniel, Esdras. Por cierto, esperamos o debemos esperar vivir en un mundo mejor. Y por eso nuestra oración debe ser: Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios el aborto? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios la explotación? ¿Se imaginan el reino de Dios con esos elementos? ¿Ustedes creen que es la voluntad de Dios que cada uno haga lo que quiera? ¿Que se adoctrine a los niños de acuerdo a lo que el Estado define? ¿Que se explote al migrante y no solamente por grandes empresas, sino por aquella persona que no tiene dinero para pagarle una nana, entonces contrata a una inmigrante ilegal y que le paga la mitad del sueldo mínimo porque es ilegal? ¿Eso creen que pasaría en el reino de Dios? Por cierto que no. Entonces, ojo y cuidado. No veamos solamente a los poderosos porque son grandes, sino también a nuestras acciones cotidianas. No veamos la corrupción solamente del grande, cuando nosotros podemos estar actuando de manera corrupta en lo pequeño. Porque para Dios no hay niveles. El que roba 1,000 pesos es tan culpable porque comete pecado como el que roba 1,000 millones de pesos. No es la dimensión, no es el volumen. Es lo que está detrás, es el corazón. Entonces la tarea que tenemos es fuerte. Porque vamos a tener que orar durante los próximos días, mañana, tarde y noche. Posiblemente vamos a tener que ayunar. Vamos a tener que pedir misericordia a Dios para sacar nuestras ideas preconcebidas, nuestros anhelos de una justicia como nosotros la queremos, y esperar que se establezca la justicia de Dios y que sea lo más parecido la voluntad que se hace de Dios en el cielo para que se haga también en la tierra. Así vamos a tener que votar. Por lo tanto, si estás seguro ya con esto de que tu opción es apruebo o rechazo, excelente, gloria a Dios por ello. Anda sin ningún problema. Pero si todavía estás en duda, humíllate ante Dios. Ruégale que te indique claramente cómo votar, pero de acuerdo a como Él quiera que tú votes.